Muy bien, entonces a partir de ahora vamos a hablar sobre Aristóteles y el estudio de la sustancia que en sí hace este destacado filósofo, quien había nacido en el año 384 y 383 a.C. en Estargia, frontera de Macedonia. Aproximadamente a los 18 años empieza a ser reconocido, empieza a ser descubierto por su filosofía, porque en sí desde muy pequeño tenía esa vocación, esa inclinación hacia el pensar, hacia el razonar sobre distintas temáticas. Aristóteles, que viajaba mucho, y en uno de esos viajes hacia Atenas ingresó casi de inmediato a lo que es la Academia Platónica. Permaneció allí por más de 20 años hasta la muerte de su maestro Platón. Filipo el Macedonio, quien era entonces el rey, lo llamó a su corte y le confió la educación a su hijo Alejandro, que para ese entonces tenía 13 años, quien posteriormente se convertiría en uno de los emblemas de Grecia, un gran revolucionario de la historia griega como es Alejandro Magno. Diógenes Laercio escribía en la antigüedad sobre Aristóteles que en sí había sido el más genuino de los seguidores y discípulos de Platón, y no precisamente porque repita todo lo que su maestro decía, sino que a partir de sus teorías del maestro, este en sí trata de superarlas, yendo más allá de lo que es su maestro Platón. Aristóteles presenta dos diferencias importantes en su estudio. Primero, en sus obras esotéricas, aquellas llamadas ocultas, abandona los elementos místicos religiosos tan apreciables en los escritos y en las obras de Platón. Además, que Platón había interesado mucho su filosofía en sí en las matemáticas, pero no manifestaba un interés por aquellos fenómenos empíricos, lo que le genera gran curiosidad a Aristóteles, y él empieza a hacer sus estudios sobre estas ciencias empíricas. Pero ¿cuáles eran aquellas ciencias? El catalogar, diferenciar estas ciencias ya hace un aborda lo que es la metafísica en Aristóteles. Este había dividido las ciencias en tres grandes sectores. Las ciencias teóricas, que en sí vienen a ser aquellas que buscan saber por sí mismas la verdad de algo; aquellas ciencias prácticas, que en sí son las que buscan lograr un intermedio entre la perfección moral y además el pensamiento; y por último las ciencias creadoras o productivas, que son aquellas ciencias que buscaban el saber hacia el quehacer del ser humano. La metafísica para Aristóteles en sí era un término que estaba muy relacionado con el más allá de lo físico, un término aristotélico que abarca todos los tiempos hasta el día de hoy. En sí, él pensaba que la filosofía estaba dividida en dos grandes etapas o fases. La primera filosofía, que estaba muy ligada con la teología, y la segunda filosofía, que es aquella que estaba ligada con la física. Ustedes pueden observar en sus imágenes aquella diferencia de pensamientos entre Platón, su maestro, y Aristóteles. Platón creía que el alma era inmortal y además inteligible, y que paralelamente a eso el cuerpo era mortal y sensible. Cosas muy diferentes y distanciadas unas de otras para Platón. Sin embargo, Aristóteles cree que estos dos hacen una unión y que son uno a la vez, lo que genera el ser racional. El cuerpo más el alma hacen que el hombre, el ser humano, sea tal cual es. En definitiva, la filosofía primera, según Aristóteles, constituye la ciencia que se ocupa de las realidades que están por encima de las realidades físicas. En sí, aquel mundo teológico, aquella filosofía teológica, era en realidad el primer mundo, la primera manera, la primera filosofía que permitía a los seres humanos razonar. Aristóteles definía que la metafísica de cuatro maneras para que se pueda entender mejor todo su estudio. Por un lado, la metafísica que es aquella que indaga las causas y los principios primeros o supremos, por ejemplo, ¿qué es Dios? La metafísica que indaga al ser en cuanto ser, por qué es el ser, qué es el hombre, cómo es, para qué es. Aquella metafísica que indagaba la substancia en sí, cuál es la esencia primaria, primordial, que genera el ánimo, la vida en el ser humano. Y la metafísica que indagaba a Dios, la sustancia suprasensible que está por fuera de nosotros.
De toda la filosofía que había conocido este destacado filósofo, reúne todas las teorías y las aglomera, las agrupa en un pensamiento que a continuación voy a dar lectura. Quien busca las causas y los principios primeros debe necesariamente encontrar a Dios, porque Dios es la causa y el primer principio por excelencia. En consecuencia, está haciendo teología con esto. A partir de las demás definiciones también se llega a idénticas conclusiones. Preguntarse qué es el ser quiere decir preguntarse si solo existe el ser sensible o también un ser suprasensible y divino. Aquí está enfocándose en lo teológico. Asimismo, el problema que es la substancia, aquella pregunta sobre saber qué es en sí la esencia misma, implica el problema sobre qué tipos de substancia existen. ¿Solo las sensibles o también las suprasensibles y las divinas? Con lo que se está acercando a un problema más teológico. De esta manera, entonces, resume toda la filosofía desde Tales de Mileto hasta Platón y sus diferentes aportes de cada uno de estos. Para Aristóteles, la problemática relacionada con la substancia en sí era el preguntarse qué era esto en sí, qué era en realidad la substancia que generaba el ánimo, la vida del ser humano. Aristóteles define la metafísica como una teoría de la substancia. Quiere decir esto que en sí la metafísica es el eje en torno al cual giran los demás significados del ser. Aristóteles planteaba acerca de la substancia las dos siguientes ideas o criterios. Se preguntaba primero si las sustancias existen o si solamente son algo que está por fuera de nosotros, algo suprasensible, o bien son sensibles. Además se preguntaba si esta sustancia en general podía conocerse de manera universal o solamente tenía que ser conocida en algunos espacios, podía ser solamente comprendida en cada individuo o sujeto independientemente. Eran dos grandes cuestiones que se hacía Aristóteles para introducirse en lo que es la substancia. Es importante comenzar a responder la segunda pregunta, la cual nos habla sobre qué es la substancia en general, y a esto Aristóteles menciona que los naturalistas que antes a él habían afirmado el principio substancial de todas las cosas, a los elementos como el aire, agua, fuego, en sí estaba en los elementos materiales. Y que aquellos filósofos platónicos atribuían a la forma lo supraceleste, lo supraterrenal. En cambio, para los hombres mundanos, conscientes, les parecía que la substancia era en sí algo más concreto, que tenía tanto forma como materia. De esta manera es que Aristóteles llega a la conclusión de que evidentemente todos los filósofos anteriores tenían razón y a la vez ninguno tenía la razón. Es decir, tienen razón todos y ninguno, porque al mismo tiempo están dando respuestas separadas y parciales, pero cuando se los agrupa están dando una filosofía que ya va a configurar aquella verdad a la cual se quiere llegar. Es decir, para Aristóteles todos los filósofos que habían estado antes a él habían hecho un pequeño aporte para llegar a un concepto ya universal sobre la substancia del ser humano. Expliquemos entonces cuál es esta filosofía o este resumen, esta conclusión a la que llega Aristóteles. Por un lado, él dice que la materia es un principio constitutivo de las realidades sensibles porque sirve como substrato de la forma. Es decir, la materia va a generar la forma de lo que nosotros podemos observar. Un ejemplo, si decimos madera, nos vamos a imaginar un mueble. 2. La forma, en cambio, en la medida en que es principio, determina la materia, por tanto constituye su esencia y por tanto es substancia en pleno derecho. Son dos conclusiones importantísimas que hace Aristóteles en cuanto a metafísica. Espero que realmente les haya gustado este tema, queridos estudiantes. Nos vemos en una próxima ocasión.